Les damos la bienvenida a este espacio organizado por el CIES, el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, y tenemos, bueno, pues el corazón muy contento todavía con los ecos de la fiesta del día de ayer en honor a nuestro padre fundador, San Enrique de Oso, y hemos querido pues encontrarnos para hacer este cierre en familia y con una muy querida hermana, amiga, compañera de camino que, bueno, nos compartirá algunas pistas en torno a esto del liderazgo comunitario de Enrique de Oso, algo tan importante, esencial en nuestro mundo actual, pero que es importante repensar y, bueno, pues aprender y ver cómo se puede llevar a cabo en este momento. Les damos la bienvenida y les voy a presentar a nuestra invitada, que, bueno, varios de nosotros la conocemos, pero bueno, siempre es importante como hacer la actualización. Entonces, pues hoy tenemos de invitada a nuestra hermana Gemma. Ella es una teresiana catalana que actualmente vive en la Ciudad de México, en la comunidad del Instituto Cultural. Y ella trabaja en el IDEO. El IDEO, las siglas, quiere decir Investigación, Interpretación, Difusión y Experiencia de Enrique de Oso. Es un centro que busca conocer y dar a conocer más la vida y la espiritualidad de Enrique de Oso, y también el repensar cómo viviría hoy ese teresianismo que lo caracterizó. En lo personal, lo que yo he percibido de Gemma es que es una mujer profunda, crítica, comprometida y sencilla. Así que le agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación y el que esté hoy aquí para compartirnos en torno a este tema en el que pues viene muy bien pensar y reflexionar en este tiempo. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues le paso la palabra a Gemma. Muchas gracias, Norma, por tu muy sesgada presentación y muchas gracias a todas las que están aquí. Todas son mujeres, entonces vamos a decir todas. Me parece que es heroico dedicar un sábado por la mañana a estar en una charla. Entonces, bueno, pues muchas gracias por eso, ¿no? Me alegro mucho de que estén aquí y espero con todo mi corazón pues no echarles mucho rollo, aunque a lo mejor no sé si lo voy a conseguir, ¿no? Voy a compartirles la pantalla, supongo, para empezar mi charla. Déjenme que antes haga unas operaciones por aquí. Um, Ven mi pantalla, ¿no? Sí, sí la vemos. Es bonita, ¿no? Esperen, a ver si ahora se pone. Ya se ha puesto, ¿no? La presentación. Bien, pues les voy a decir algo y si, por favor, Norma, si ves que me extiendo más de la cuenta, me lo dices. A lo mejor acabo enseguida, porque nunca se sabe, digamos, estas cosas son bastante impredecibles. Me pidió Norma que les hablara del liderazgo comunitario de Enrique de Oso. Y esto va en relación con un artículo que escribí hace unos meses, un artículo intracompañía que versa sobre la identidad comunitaria de Enrique de Oso. A mí me pidieron que hablara de eso, de la identidad comunitaria. Y entonces yo me empecé a preguntar mucho sobre la identidad comunitaria en relación con la identidad personal. Y si a alguien le interesa mucho este tema, pues mi muy modesta aportación está en el artículo, digamos, ¿no? Y aquí me voy a centrar más en la identidad comunitaria y en algo que se deriva de la identidad comunitaria cuando hablamos de Enrique de Oso,
que es el liderazgo. Y de eso voy a querer hablar un poco, pero antes les diré alguna cosita sobre la identidad personal de Enrique Diosso. No sé si he estado muy clara al prepararme mi presentación, pero vamos a ver si lo consigo. Lo primero que pensé, claro, liderazgo comunitario, ¿no? Y digo, bueno, el liderazgo es algo que tienen las personas, a lo mejor también tienen las instituciones, pero ahora nos vamos a centrar en las personas, pero que siempre implica la comunidad, porque si tú eres líder, en general lo que te diría la gente es que un líder es una persona a quien nosotros de alguna manera siguen, ¿no? Entonces, el liderazgo siempre implica la comunidad. Entonces, de alguna manera puede ser redundante, pero yo creo que sí. Después intentaré hacer una pequeña diferencia entre un tipo de liderazgo que a lo mejor va más dirigido a las personas que quiere, a lo mejor un líder que otras personas le sigan, ¿no? Y otros líderes que van más enfocados a la comunidad. Y ya vamos a empezar. Yo antes quiero hacer un aviso. Yo no tengo ni idea de lo que es el liderazgo, no tengo ningún curso, ni ningún diploma, ni nada de eso. Simplemente lo que mi sentido común y mis lecturas me dictan. De lo que sí que es un poco más es de la vida de Enrique Diosso y ahí lo voy a aplicar. Vale, aquí ya ven que yo he puesto aquí un montón de bolitas. Anoche cuando lo preparaba puse aquí, digo, bueno, voy a dibujar una sociedad, ¿no? Bueno, una buena manera de dibujar, ustedes saben que esto es como una representación, una sociedad. Las sociedades en que vivimos normalmente tienen muchos más miembros. Esto podría ser una comunidad, como por ejemplo la del cultural, pero imagínense una representación de una sociedad, ¿no? Y aquí yo quiero pensar en Enrique Diosso. Cuando una persona tiene que forjar su identidad, en tiempos de Enrique Diosso, y esto está más reflejado en el artículo del que les he hablado antes, a lo mejor la identidad era algo más holístico, era algo más global. ¿Quién eres tú? Era más fácil de definir. Actualmente la identidad es algo mucho más complejo, pero yo tengo la idea de que la identidad Enrique Diosso ya la forjó de alguna manera. A veces es una persona muy conservadora, pero tiene cosas muy nuevas Enrique Diosso. Yo creo que él forjó su identidad de una manera muy nueva o muy moderna o muy como lo haríamos nosotros. Dentro de una comunidad, fíjense que estas bolitas que hay aquí las he puesto de diferentes colores, porque a lo mejor tendemos a pensar que en una comunidad todos deberían ser representados del mismo color. Y voy a poner un ejemplo muy grueso, ¿no? Si tú eres teresiana y las teresianas se representan de color rojo, todas tenemos que ser de color rojo. Y resulta que la identidad actualmente pues es mucho más polifónica, por decirlo de alguna manera, o mucho más multidimensional que eso. Y se tiene que construir, creo yo, de una manera dinámica. De una manera dinámica, otra vez, a partir de múltiples dimensiones. Entonces yo creo que cuando Enrique Diosso empezó a construir su identidad, hay un primer elemento que en él es también importante, que es todo el elemento de reflexión personal. Yo creo que Enrique Diosso era teresiano desde mucho antes de saberlo. Cuando Teresa de Jesús dice en las moradas eso de que tenemos que preguntarnos quién somos y reflexionar sobre quién somos, porque ¿qué pasaría si nos preguntaran quién somos y no lo supiéramos, ¿no? Entonces Enrique Diosso en algún momento, sabiendo que está en una comunidad y que esa comunidad le influye y que crece en medio de ella, él se hizo una pregunta sobre sí mismo. Y fíjense que se la hizo en un ambiente determinado, con una familia determinada, y que la respuesta que él se dio a sí mismo a lo mejor no dejó contenta a su familia, ¿no? Fue una respuesta, vamos a decirlo así, individual. De alguna manera vamos a pensar que Enrique Diosso
tiene un componente de individualidad, de saber quién es él mismo y de buscarse a sí mismo y de autenticidad. Y para mí esto es muy importante. Yo creo que aquí se empieza a configurar el líder, porque si un líder no sabe quién es, ustedes imagínense a alguien que tiene la capacidad, porque es una capacidad, ¿no? Eres simpático, eres alto, eres antipático, eres lo que sea, y además los otros te siguen. Eres una capacidad que tú tienes. Imagínate que te pasa esto y tú no sabes quién eres, ¿no? Entonces esto lleva, creo yo, a una gran confusión. Entonces, vamos a imaginar que, además de hacerse esta pregunta sobre sí mismo, Enrique Diosso tiene que preguntarse o tiene que interaccionar con los otros. Nuestra identidad no solamente nos viene dada de la reflexión que nos hacemos sobre nosotros mismos, sino del contacto con los otros. Y aquí, aunque las bolitas estas con las que puede ser que tú interacciones sean de diferente color que la tuya, de todas tienes que recoger algo, ¿no? Entonces, Enrique Diosso se pregunta sobre sí mismo, interacciona con su padre, no siempre de la mejor manera, interacciona con su madre, interacciona con su familia, con sus amigos, después en un largo proceso de formación con su asesor espiritual, con su director espiritual Peñarroya, con el obispo, con las personas que tiene al lado y que van ayudando a configurar su personalidad. A mí esto me parece muy interesante y me parece que esto es algo difícil de hacer si tú no te has hecho antes esta pregunta sobre ti mismo, sobre ti misma, porque puede ser que alguno de estos te abduzca, vamos a decirlo así, y de pronto dejes de ser una bolita roja y pases a ser una bolita verde, una bolita rosa, por la gran influencia que los otros puedan tener en ti. Está muy bien que los otros influencien en ti, porque esto tiene que ser así. Pero en Enrique Diosso está claro siempre este componente de conciencia de sí mismo y de quién es él. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Y después, finalmente, Enrique Diosso y todos nosotros nos damos cuenta que pertenecemos a una comunidad. Y Enrique Diosso dice, bueno, yo pertenezco a una comunidad. Yo pertenezco a la iglesia, por ejemplo. Yo pertenezco, yo soy catalán, ¿no? Yo pertenezco a lo que sea. Entonces ahí hay otro momento que me parece que es muy importante, porque esta comunidad, que aquí está de color gris o no sé cómo lo ven ustedes, de color gris, puede en algún momento también hacer. Y esto creo que a veces, por ejemplo, no ha pasado, pero podría llegar a pasar, ¿no? En la iglesia o en la compañía, que la definición de la comunidad pueda comerse la definición de quién tú eres. Y es muy importante que esto no pase, que esta comunidad gris que está aquí se defina por sus definiciones propias, pero también por la interacción, por la suma de sus miembros. Es algo así como que no es composicional, ¿no? La comunidad no solamente es la suma de sus miembros, sino que es algo diferente también a la suma de sus miembros, pero entre todos ellos la conformamos. Y es muy importante saber que para pertenecer a una comunidad de cualquier tipo, tenemos que tener un fuerte sentido de pertenencia, pero también nosotros debemos ayudar a crear esa comunidad. Y ahí hay una dialéctica difícil, interesante, donde yo creo que todos nos tenemos que implicar. Y eso, Enrique Diosso, les voy a poner un ejemplo muy claro. Enrique Diosso tiene un sentido de pertenencia a la iglesia brutal, muy importante, muy fuerte. Él es hijo de la iglesia. Y así se define y así vive toda su vida. Y jamás va a renunciar a ser parte de la iglesia. Ah, pero bien que él redefine la manera de ser sacerdote. Pero bien que él se pelea con la iglesia cuando la iglesia quiere imponerse de manera no justa sobre él. Pero bien que él quiere crear organizaciones que hasta ahora la iglesia no admitía.
él, siendo diferente de lo que la comunidad a la que pertenece es, también ayuda a redefinir la comunidad. O a veces no se puede. Y finalmente yo veo que hay aún otro nivel en todo esto. Resulta que de pronto tú descubres que hay otras comunidades. Ah, pero yo soy de la iglesia, pero este es de otra comunidad diferente o de otra iglesia diferente. Esto no pasaba tanto en tiempos de Enrique de Ossó. O yo soy de tal adscripción política, pero hay otras personas que son de otra cosa. Pues en su tiempo hay comunistas, hay anarquistas, hay carlistas, hay de derechas, hay de izquierdas. ¿Y yo qué soy? ¿No? Y en todo este marco se configura la identidad de Enrique de Ossó. La identidad, yo también veo que lo que es Enrique, hay un núcleo duro, ¿no? Hay un núcleo duro que viene dado por cómo tú naces. Pues si naces simpático, dale, vas a ser simpático toda su vida, o si naces antipática, lo vas a ser toda tu vida, ¿no? Pero hay cosas que se van configurando y que se van gestionando, y Enrique de Ossó no es exactamente la misma persona, sino que va evolucionando a lo largo de su vida. Pero ahí tiene la suficiente identidad, la suficiente pertenencia a las comunidades a las cuales pertenece, como para poder ser un líder. Él es un líder de nacimiento, es eso que digo, hay cosas que no cambian, ¿no? Enrique de Ossó era una persona que tenía liderazgo. Ah, pero esta es una simple cualidad que tú tienes. Bueno, característica, ni siquiera siempre una cualidad, ¿no? Pero yo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lidero? Entonces, yo veo que en Enrique de Ossó es muy importante que tiene conciencia de sí mismo y seguridad personal, en el sentido de que él sabe quién es. Y su liderazgo no no es excéntrico, en el sentido de que saca fuera de la comunidad a las personas que lo siguen, ¿no? Sino que fortalece su sentido de comunidad. Y lo que hace es que no solamente su liderazgo alimenta el sentido de identidad comunitaria, sino que ofrece nuevos caminos de transformación, yo ponía aquí de inclusión y de pertenencia a esa comunidad. Y es muy importante también que Enrique de Ossó tiene un objetivo vital. Y su liderazgo va orientado hacia ese objetivo, ¿no? Hacia la consecución de ese objetivo, que es un objetivo social, y lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Fíjense que un líder que no tiene ningún otro objetivo más que su ego puede ser un agitador de masas, puede ser un revolucionario sin causa, ¿no? Como aquella película que se llama Rebelde sin causa. Pero Enrique de Ossó no es eso. No digo yo que un líder con una causa no puede ser un revolucionario. Él, creo que más que un revolucionario, es un activista social. O sea, no llega la novedad de su pensamiento a querer ser un revolucionario, pero sí que es un activista social y tiene un propósito universal de alguna manera. Y aquí finalmente les digo que el momento histórico en el que él nace es un momento de una gran crisis política, social, económica, etcétera. Ya saben que es el momento en que se empieza esta revolución tecnológica que nos ha llevado de alguna manera donde nosotros estamos, esta revolución del individuo, esta revolución de clase, bueno, todo eso, esas cosas que no nos ocupan necesariamente hoy. Y en ese momento, el liderazgo, yo creo que el liderazgo de Enrique de Ossó encaja muy bien, porque es un liderazgo que pide que crees nuevas estructuras. Y eso es en lo que Enrique es experto, en crear nuevas estructuras. Y es una persona con la suficiente reflexión y con la suficiente formación como para mirar el mundo, hacer un diagnóstico
y proponer. Y esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? El punto de diagnóstico y actuación. A mí me encanta un artículo, bueno, cuando digo que me encanta algo de Enrique Diosso, hay gente que lo va a leer, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a leer esto que nos han dicho que es tan bonito, resulta que es horroroso, pero a mí me encanta lo que dice. Entonces tómenselo con previsión cuando yo digo que algo me encanta. Ese artículo de Desde la soledad que escribe en abril de 1878, Enrique Diosso hace un diagnóstico de la sociedad. Él lo hace desde su visión de iglesia, desde su visión, permítanme la palabra, pero un poco sí teocrática, ¿no? Pero a mí me parece un artículo visionario. Voy a leer este trozo. Difícilmente se hallarán tiempos tan dificultosos como los presentes en toda la historia. Esto creo que el 99% de personas del mundo actual y de teresianas y de gente de la familia teresiana y de hermanas, todos lo suscribirían. No, estamos en los peores tiempos, porque esto es lo que siempre se dice, ¿no? Y aquí hace todo, el artículo es largo, yo les pongo solamente un fragmentito. Dice que los estados han dicho para sí, yo soy Dios. ¿Para qué ha de intervenir Dios en las cosas del mundo? Laicismo, ¿no? Esto es el proceso de laicismo que ya ha culminado, creo yo, en la sociedad actual. Olvidados están de aquella divina y profunda sentencia de la santa de nuestro corazón que dice, solo Dios basta. Fíjense que aquí ya te dice, oye, tú estás viviendo en un mundo laico, que yo no voy a criticar eso. Yo ya nací ahí, me parece genial y todo eso, no lo critico, ¿no? Pero claro, tú vas del solo Dios basta a nivel individual e incluso a nivel organizacional, si estás en la compañía o así, en un mundo laico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se conjuga? Y han pretendido bastarse a sí mismos. Es decir, es un mundo que vive sin Dios. Pero esto no es incluso lo más interesante, ¿no? Se olvidan de la ley de Dios y cada uno se ha fabricado su Dios, sus leyes y sus caprichos, que no son otros que la propia utilidad o conveniencia. Aquí podríamos decir cuál es la filosofía actual, el utilitarismo, bueno, todas estas cosas que tampoco podemos explicar porque luego ya llevamos un cuarto de hora. Y dice, su diagnóstico es que por todas estas cosas no hay paz durable, ni tranquilidad, ni orden. Pero a mí lo que más me gusta, bueno, también me gusta mucho, que dice que no hay un punto de apoyo fijo. Está hablando de una crisis de valores. No hay punto de apoyo fijo. Por consiguiente, es imposible que haya equilibrio. No hay equilibrio estable, la sociedad se tambalea, los valores sociales se tambalean. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotras eso con otras palabras? Pero si es lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? La inestabilidad, la inseguridad, lo efímero que es cualquier planteamiento que se haga, lo deprisa que cambian las cosas, etcétera, ¿no? A mí esto me parece muy visionario. Luego, otro autor que a mí me gusta mucho, que siempre cito, que es Bauman, dice, bueno, es que estamos en la sociedad líquida, en la sociedad donde no hay nada sólido, no hay un apoyo fijo. Ustedes cuando lean este artículo, si lo leen algún día, tienen que leerlo desde la perspectiva de que Enrique Diosso era físico, ¿vale? Porque aquí nos está haciendo como una descripción del mundo desde la física, ¿no? El mundo se tambalea, ha perdido el punto de apoyo, tenemos que ponerle otro apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que él dice es no hay paz, ni tranquilidad, ni orden. Él hace un diagnóstico y lo que le pregunta a él es, lo que le preocupa a él es el mundo. Y entonces dice, yo soy un líder, yo creo que sé lo que tengo que hacer. Entonces él hace un plan desde este diagnóstico, él quiere actuar, porque además de ser una persona reflexiva, que sabe quién es, que es líder, etcétera, etcétera, es un hombre de acción.
es que claro, todo lo tiene para que las cosas le salgan. Entonces dice, pues yo tengo que hacer un plan, imagínense, para devolver la estabilidad al mundo, para devolver el punto de apoyo, para que los valores ya no sean líquidos, ya no sean inestables, para que haya paz, tranquilidad y orden. A mí como programa de actuación me parece ultraconservador, ¿no? Yo lo que quiero es que el mundo esté de paz, de orden, de tranquilidad, pero está muy bonito, ¿no? Eh, yo no quiero, no quiero que el mundo, de alguna manera, quería que el mundo ardiera, pero no quiero que el mundo se vaya al garete, arda, etc. Yo quiero reconfigurar la estabilidad del mundo. Claro, el mundo es la Tierra. Este es un plan muy grande, ¿no? Pero él tiene, yo siempre he dicho que Enrique Diosso tiene un plan para el mundo, para cambiar el mundo, ¿no? Y lo tiene que llevar a cabo porque él tiene esa capacidad, él es líder. Claro, tiene muchos inconvenientes para llevarlo a cabo, ¿no? Pero entonces, esta diapositiva es muy importante porque una vez ha hecho el diagnóstico tiene que actuar y actúa mediante un plan, pero es que él además tiene una imaginación, tiene una creatividad desbordante. Entonces, su liderazgo es organizado porque tiene un plan, es creativo porque no para de inventar cosas. Es que no para. Muchas de las cosas que hace fracasan por demasiadas inquietudes, demasiados inventos, demasiadas organizaciones, demasiados planes. Pero él siempre va orientado a un objetivo. Su objetivo es, ayer no, creo que era Rosana que dijo en la charla de abajo, la regeneración del mundo. Regeneración entiéndanlo como reestabilización del mundo, ¿vale? Es organizado, es creativo, es orientado a objetivos. Estas me parecen unas características fundamentales del liderazgo de Enrique Diosso que vienen dadas porque él ha hecho un análisis del mundo. Además, es como un liderazgo muy cerebral. A veces los líderes nos los imaginamos en medio del tumulto, blandiendo una bandera, pero él es un líder cerebral que tiene una creatividad desbordante, pero que no sé cómo lo hace, pero la encauza. La encauza porque sabe muy bien lo que quiere, tiene un objetivo y es un hombre ultra organizado. A veces las características incluso personales que tiene Enrique son contrapuestas, ¿no? Es súper creativo, pero es súper organizado. Bueno, cosas de esas. Entonces, para ver la creatividad, no, vamos a ver solamente en un espacio de 5 años qué cosas él hizo. Les voy a poner algunos textos, y la mayor parte muy conocidos, de Enrique, para ir siguiendo cómo hacía las cosas y verlo desde esta perspectiva. Un liderazgo creativo, organizado y con un objetivo. Aquí pongo, esto es la creatividad, ¿no? Porque fíjense ¿cuántas cosas hace en 5 años? Yo en 5 años dices, bueno, es que tiene mucho tiempo. Yo en 5 años no creo 5 cosas. Bueno, 3 y las otras las tenía pensadas, ¿no? Este es un texto del año 78. Es verdad que tenemos ya en lo que va de 5 años a esta parte 3 obras nuevas, ¿no? La Archicofradía de Jóvenes Católicas, El Rebañito del Niño Jesús de Teresa y la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Pero además dice, tengo 2 obras pensadas ya las tengo así a medio cocer. De hecho, ya las había iniciado prácticamente, ¿no? La Hermandad Teresiana Universal y los Misioneros Teresianos. Entonces, al diagnóstico de que el mundo necesita apoyos fijos, porque estoy usando sus palabras, ¿no? Él responde con unas organizaciones que cree que van a conseguir esto, porque él además tiene un modelo de persona que es Teresa de Jesús, que cree que va a ser suficientemente estable, sólida
y que tiene la suficiente base como para restabilizar el mundo. Y entonces, al ver todo esto, al ver su obra, al ver la incesante creación de cosas, porque aquí no he puesto, él no pone aquí como son obras, él no pone la revista, por ejemplo, pero todos son instrumentos que van llevando a ese plan que él tiene. Entonces, ese liderazgo de Enrique Diosso, además, lo he definido de tres maneras, ¿no? Además de que es creativo, etcétera, que es lo que hemos visto antes, yo lo defino como sistémico, articulado y colaborativo, que son palabras que me inventé y me iban muy bien para eso, y ahora las voy a definir porque ustedes no van a saber qué quiero decir, ¿no? Digo que sistémico porque él no quiere llegar solamente a una parte. Él tiene, a lo mejor, hay un dicho español que dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Él quiere llegar a todo el sistema, quiere como permear toda la sociedad, ¿no? Desde la persona hasta todo, todas las clases sociales, todos los estratos, todos los niveles, todas las culturas, todo el mundo, ¿no? Claro, esto es mucho. Por eso seguramente crea muchas cosas. Ahora lo veremos. Porque claro, al principio él, ingenuo, dijo, bueno, yo haré la revista y esta revista llegará a todo el mundo y al llegar a todo el mundo, todo se regenerará. Supongo que conocen esta expresión, ¿no? Todo se regenerará. Claro, pues no pasó. Él, después del primer ímpetu inicial, ya se dio cuenta de que esto seguramente no funcionaría. Y es un liderazgo que le hace hacer un plan que está articulado. ¿Por qué es articulado? Porque él tiene muchos núcleos y todos estos núcleos forman formas diferentes, se articulan adaptándose a las necesidades, a la manera de ser de cada pueblo, a estrategias de trabajo. Es decir, es muy flexible. O sea, en el fondo, él es muy flexible. Que ahora necesitan otra cosa, se la hago, o reformo, o coloco las cosas diferente. Él tenía muchas piezas y con esas piezas tenía que articular. eh, la verdad es que su vocabulario es mucho de ejército, ¿no? Entonces él articulaba sus huestes y las colocaba de maneras diferentes encima del tablero de juego para que tuvieran la estrategia más adecuada en cada momento, en cada sociedad, etc. Y luego es colaborativo, ¿no? Cada uno de los componentes, ustedes imagínense que los componentes de los que estoy hablando son las organizaciones. Colabora con el resto. Ayer que hablábamos un poco del MTA, aquí en el Cultural, del MTA y de la compañía. Aquí en México no lo he visto tanto, son otros tiempos, pero yo he visto unas peleas entre el MTA y la compañía en Europa. Enrique Diosso había pensado todo esto como integrantes de un mismo sistema que tienen que colaborar entre ellos, ¿no? La compañía con los misioneros con el MTA con las no sé qué, todo colabora con todo. Claro, en cada momento y en cada lugar se articula de manera diferente, ¿no? Y tiene que ser capaz de integrar todo tipo de personas e intereses. Eso de decir, no, nosotros solo vamos con los que piensan así, o con los que son así, o con... Uy, esto no era nada, Enrique Diosso, para nada. Es un liderazgo que tiene como el objetivo de implicar a cuanta más gente mejor. Entonces, antes les he señalado esto de las obras nuevas, que son la Archicofradía, el Rebañito, la Compañía, y después por aquí les he puesto la Hermandad Teresiana Universal y los misioneros teresianos, ¿no? Ahora nos vamos a fijar en la siguiente parte, ¿no? Claro,
¿Por qué crea tantas organizaciones? Por su necesidad de que su liderazgo sea sistémico, que llegue a todo el sistema. Entonces dice, bueno, tengo 3 cosas, archicofradía, rebañito y compañía, pero tengo un problema, entre muchos otros. Como solamente todas están destinadas a lo mismo, deberían ser suficientes, pero como hay una, bueno, como no me vale para todo, porque resulta que solamente admiten a doncellas, que son mujeres, y vamos a decir que en general mujeres jóvenes, entonces dice, hay muchos que tienen envidia. Bueno, no es que ellos tuvieran envidia necesariamente, sino que él encuentra que falta, o sea, con eso no llegas a toda la sociedad, por mucho que nos diga, la mujer llega a toda la sociedad. No, él los quería implicar a todos, él quería ser el líder de todos, ¿no? Entonces hay mucha gente que tienen envidia de que estas son las únicas que pueden promover los intereses de Jesús. Entonces, él piensa cómo va a hacer para crear organizaciones para todo el mundo. Y a partir de ahí es de donde surge, ahora les voy a poner como un mapita de organizaciones, ¿no? Entonces dice, vale, aquí tengo un montón de gente especializada. Tengo la compañía, no, esta es la última que voy a decir, ¿no? Tengo la archicofradía, que es la organización más general, todas ellas organizaciones teresianas, ¿no? Tengo el rebañito, que son los niños, tengo la Hermandad Teresiana Universal, que va a ser para todos, tengo la compañía, que es una organización especializada, tengo las carmelitas, que se especializan en el rezo, tengo los misioneros, que aún no sé para qué los quería, pero esto lo hablaremos otro día. Vamos a decir que los misioneros tienen que ser el apoyo para la compañía, que es lo más bonito, ¿no? Una de las cosas más bonitas de Enrique Diosso es que quería crear una congregación masculina para apoyar el apostolado de su congregación femenina. Esto no es 100% así, pero yo creo que 70% sí, esto es muy bonito. Entonces aquí los he puesto, fíjense, con unas conexiones que las primeras que se me han ocurrido para explicarles esto de que su plan es articulado. Todas sus obras, todo lo que él creaba tenía que estar en constante comunicación con otros y podía ser de una manera o de otra. Por ejemplo, que les he puesto una organización mucho más estructurada. Y en cada momento, en cada lugar, de cada manera, se tenían que articular y ayudar y colaborar de diferente manera. Pero él creía que con estas organizaciones seguramente ya tenía cubierta toda la sociedad. Y también aquí les pongo la especialización de cada una de estas organizaciones. Si tú tienes unas que están especializadas solo en la contemplación, solo en la oración. Otras, aquí he puesto que la compañía Radicalidad porque una vez alguien me preguntó qué diferencia hay entre la archicofradía y la compañía, ¿no? Hay una diferencia fundamental. La archicofradía es muy difícil de vivir, la archicofradía, porque está especializada en vivir la vida cotidiana. Pues es que la vida cotidiana es lo que vive todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer para ser diferente viviendo la vida cotidiana? En cambio, la compañía para nada está hecha para la vida cotidiana. La compañía está hecha para dar todo tu caudal entero, pequeño, tal cual es, en los apostolados de la oración, enseñanza y sacrificio. Y todo lo demás, o sea, eres muy bien explicado. Por su parte, el escuadrón especializado, ¿no? Por tanto, tú tienes un componente de radicalidad que no tiene para nada la archicofradía. Y además hay otro elemento fundamental. A él se le ocurre, funda la compañía cuando se da cuenta de que en la archicofradía se ha olvidado de lo que después va a ser el elemento carismático fundamental o uno de los elementos carismáticos fundamentales, que es la educación. Después tiene los misioneros teresianos,
Yo aquí he puesto sacerdocio muy modosita, pero yo quería poner apoyo a la compañía, el rebañito que se especializa en los niños, y después tenemos esto, dice, bueno, pero aún hay gente que no entra aquí, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a ser, para liderar en la sociedad tienes que llegar a todos. Y entonces aún no he llegado a alguna tipología, por ejemplo, un hombre casado, aquí no entra, ¿no? Entonces voy a crear la Hermandad Teresiana Universal para poder finalmente dar cabida a todo el mundo. ¿Mm? Y él nos dice, en este mismo texto, ahora les voy a subrayar una frase más, la Hermandad Teresiana Universal será el lazo de unión de tantos corazones que quieren un punto a común, porque fíjense, todas las otras organizaciones tienen alguna especialidad. La Hermandad Teresiana Universal se especializa en que no tiene ninguna especialidad, ¿no? Y él pone 3 categorías para englobar a los que se dedican al estudio, a los que se dedican a la espiritualidad y a los que se dedican a la vida teresiana. Y lo hace tan laxo que es tan laxo que no es nada, ¿no? Pero esto es otra cosa que ya diremos otro día. Y aquí vemos que él quiere que la Hermandad Teresiana Universal sea lo más amplio de todo y que pueda englobar todo lo demás de Enrique. Y vamos a volver a hablar de su objetivo fundamental. Y les he subrayado otra frase aquí debajo. El mundo todo se regenerará porque si yo pongo a trabajar todo esto, todas estas organizaciones, lograré un alcance sistémico y se va a regenerar todo el mundo. Oiga, señor, ¿usted es consciente de que está trabajando en Tortosa, que es un pueblecito de un lugar que ni siquiera existe, que está allí en Europa, medio retrasado, de campesinos? Pues sí. Y Enrique de Ossó aquí vuelve a adelantarse mucho a su tiempo, y lo que hace es, cuando él hace el diagnóstico aquel que a mí me encanta tanto, que digo que es maravilloso, de que el mundo ha perdido su equilibrio, no habla de Tortosa, ni de Cataluña, ni de Europa, habla del mundo, ¿no? Se da cuenta que es un proceso planetario, que lo es. De alguna manera él ya ve también la globalización, porque entonces los medios de comunicación ya se estaban extendiendo. Y el primer fruto de la globalización incipiente van a ser las 2 guerras mundiales. Pero bueno, esto lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, ahí resulta que el diagnóstico de Enrique es global, pero no le queda más remedio que dar una respuesta local, ¿no? Y esto es una de las características que se han señalado de el mundo actual y de algunas estrategias de incidencia en el mundo, de transformación, etcétera, ¿no? Los problemas globales necesitan respuestas locales, pero si estas respuestas locales no tienen unas características que las hagan óptimas para extenderse, se quedan en respuestas locales. Lo que hizo Enrique de Ossó habría podido quedarse en Tortosa o en Cataluña, pero no fue así. Él es muy consciente. Y también pasa una cosa, si tú no eres capaz de dar respuesta a un problema que, aunque sea global, tiene unas características determinadas en el lugar de donde vives, en donde vives y de donde tú eres, ¿cómo lo vas a extender? Tienes que tener capacidad de enraizamiento. Y ahí viene este texto, me encanta. Cuando él también mira, ya en el año 76, esto es un baby teresianismo. Pero él mira, me encanta porque él en la revista teresiana cada poquísimo tiempo se planta y mira lo que ha hecho, mira su obra.
Y supongo que él va haciendo crítica y va haciendo correcciones, va haciendo más cosas, ¿no? Plantado junto a las corrientes de las aguas del Ebro. Él planta su obra en el lugar donde él vive, donde él está enraizado. Y su obra la ve como un árbol. Ustedes saben esa metáfora tan bonita del árbol de Santa Teresa. El árbol de la Archicofradía de Jóvenes Católicas ha dado sus frutos de bendición y salud. Ahí, plantado en el Ebro, plantado en Tortosa. Pero me encanta esta frase, no la he señalado porque no es lo que nos importa, ¿no? Pero no es nuestro intento hacer notar esos frutos ciertos, los que ustedes ya han visto, sino los que muestra la esperanza, los que están por venir. Él se da cuenta de que ese árbol va a dar más fruto. Pero fíjense que él ya intuye que ese fruto va a ir más allá. El árbol teresiano, pues, ha dado flores y frutos. Que estas flores embalsamen al mundo con sus celestiales aromas, bueno, el lenguaje es terrible, ¿no? Pero bueno, que estos frutos sabrosos sean de salud para todas las gentes, cosa es del tiempo y de la gracia de Dios. No lo duda. Estos son los frutos esos que la esperanza muestra. Y no duda que esto va a ser así. ¿Por qué? Porque en ella está interesada la honra de Teresa y de Jesús. Pensemos que su liderazgo es un liderazgo que está orientado a la transformación de la sociedad por un objetivo, pero recordemos aquello de mi honra es tuya y la tuya mía. Yo me voy a preocupar de tus intereses, ¿no? Todo tiene la dimensión espiritual que no hemos tratado porque no tenemos todo el día, ¿no? Solamente tenemos un rato. Y regados, pero fíjense que estos frutos tienen que estar regados, cultivados y guardados. No solamente se trata de encender a las masas y de empezar obras y que quemen, sino que tienes que regarlas, esas obras, estos frutos que tú quieres, estos cultivos que tú has plantado, tienen que regarlos, cultivarlos y guardarlos. No solamente tienes que iniciar como inició Enrique Diosso muchas obras, tienes que dedicarles tiempo para que crezcan. Ahí hay un aspecto fundamental del éxito de Enrique Diosso y del fracaso de Enrique Diosso. Bueno, pues si fundó 54.000 organizaciones, ¿por qué solamente se mantiene en 3 o 4? Porque no tenía demasiada tierra para regar y para cultivar y no tenía tiempo. Y después él dice, bueno, yo lo he regado, lo he cultivado y lo he guardado. Dice, fijaos cómo crece, ¿no? Y va diciendo los pueblos donde ya se ha extendido este árbol que él plantó en Tortosa, al lado del río. Dice, ya está en Santa Bárbara, en Calaceit, a Gandesa, a Batea, a Cherta. Claro, estos pueblos están por allá al lado. A mí me encanta leer en la revista teresiana los artículos dedicados a la archicofradía porque son artículos que son, hoy he ido a instalar, que él decía, la archicofradía en tal pueblo y en tal otro. Y cada vez tú ves que estaban más lejos los pueblos, ¿no? Y al final se tenía que ir a Portugal, a Ciudad Rodrigo. ¿Por qué? Porque crecía. Y él iba y regaba y cultivaba y guardaba y tenía cuidado de su obra. Me parece muy interesante esta actitud de Enrique Diosso, ¿no? Crear, pero saber para qué creas. Y crear intentando respetar las características locales, enraizarte en las características locales para que después esto se extienda
a nivel global. Y bueno, ya hemos dicho, el liderazgo de Enrique Diosso es súper organizado. Yo aquí digo, bueno, pues, y entramos en la última fase. Hay también un equilibrio muy difícil, el equilibrio estable que él decía, o el equilibrio inestable entre organizarse y desorganizarse. Si no te organizas, no haces nada. Y si te organizas demasiado, nada. Iba a decir una palabrota, no funciona la cosa, ¿no? Lo desastras todo. Entonces, Enrique Diosso era ese tipo de líder reflexivo, intuitivo, que tenía capacidad para conocer las estructuras que estaban caducas y crear otras nuevas. Y a veces su capacidad de creatividad, de cosas nuevas para sustituir a las caducas, excedía con mucho la capacidad de la Iglesia y de la sociedad para absorber eso, esa creatividad de cosas nuevas y esa capacidad de deshacer lo caduco. Y yo creo que en parte no avanzó más Enrique Diosso porque la sociedad, la Iglesia no daban abasto a sus ideas. Hay un peligro de ser organizado, que la estructura, llámese organización, se convierta en una forma de imposición de quienes la sustentan, de quienes están en los lugares nucleares de su estructura, para el resto. Estos son los típicos líderes autoritarios y egocéntricos. Pero la línea para distinguir un tipo de liderazgo de otro mientras tú estás en medio del pueblo siguiéndolos es muy fina. Aquí no sé qué puesto, lo he debido sacar del artículo, ¿no? La norma perfecta para las asociaciones en una coyuntura dada es aquella que sirve para el momento, pero está suficientemente desacralizada para sustituirla cuando ya no vale. Claro, ¿qué hacemos a veces? Que sacralizamos las estructuras. No voy a poner ejemplos porque luego alguna vez he dado alguna charla, he puesto algún ejemplo que luego me han tirado los leones. Voy a acabar con un texto de Enrique Diosso de Organicémonos. Yo les podría poner todo el artículo. Una vez me invitaron a dar un retiro sobre el Organicémonos de Enrique Diosso y yo lo titulé Desorganicémonos. Y dije todo lo contrario de lo que me pedían, pero es que yo realmente creo que es así. Podría poner todo el texto del Organicémonos aquí, pero solamente he puesto un trocito. Es muy fácil echarle la culpa de todo a la Iglesia Católica, pero donde pone Iglesia Católica lean cualquier otro tipo de estructura. Pero él aquí hablaba de la Iglesia, a la cual perteneció y fue hijo fiel hasta su muerte, pero de quien decía eso. La Iglesia Católica es una perfecta organización. Para cualquier cosa hay montones de normas, tiene incluso un derecho que es propio para su organización. Allí está todo previsto, todo ordenado, todo reglamentado. Y aunque se dice que para los justos no se hizo la ley y que donde hay espíritu del Señor, allí hay libertad, es para significarnos que el justo él mismo es la ley viva, práctica, que trae escrita en las tablas de su corazón. Es decir, esta ley hace falta porque nosotros no somos suficientemente justos y espirituales como para actuar como nos dé la gana. Algo así quiere decir. Dice, ay, si todos los católicos fuéramos justos, aquí justos es el sentido bíblico de justos, ¿no?
tuviéramos la sabiduría de Dios, no habría necesidad de nuevas leyes o reglamentos para estar perfectamente organizados. Esto es un poco soñador también, pero bueno. Fíjense qué dice de las estructuras en el siguiente párrafo. Nunca como hoy, es que hay cosas que dice Enrique que son 100% de nuestro momento actual. O si no, fíjense, nunca como hoy día ha habido la monomanía. Monomanía es manía, obsesión por regular. O el prurito de reglamentarlo todo, de organizarlo todo. Las leyes, los decretos y constituciones se suceden sin interrupción. Diríase que hay una fábrica que de continuo está elaborando nuevos sistemas, nuevos proyectos que nacen hoy para morir mañana o que mueren antes de nacer. Esto sería un tipo de creatividad de líderes sin objetivo, por ejemplo, ¿no? Que responden a los llamados coyunturales de la sociedad actual. Necesitamos tal, pum, pum, y mañana otra cosa, pum, pum, pum. Pero claro, es que el mundo corre tan deprisa, ¿no? De Francia se ha dicho que si todos los reglamentos se extendiesen, se podría empapelar todo el país. Dice, pues los españoles lo mismo. Y los mexicanos ni te cuento, ¿no? Muchas leyes y reglas para que vean que lo que he puesto antes sobre los que abusan del poder con los otros no era cosa mía, ¿no? Muchas leyes y reglas, pero para que las observen los demás. Quien hace la ley generalmente trata de imponerla a los demás quedando libre. Todos nos creemos con un cacho de soberanía y queremos ensayarla dictando leyes a los demás, quedando nosotros fuera de la ley. No sé si se les ocurre algún ejemplo o algo. Por eso no es raro oír. Leyes hay que ni los mismos que las han hecho las entienden y nuevas leyes han de declarar a otras. Si se desea, pues bla, bla, bla. Bueno, cuantas menos leyes o reglas se den, mejor. Enrique Diosso Dixit. Y dice, bueno, ahora les he dicho, o sea, estos han sido los párrafos iconoclastas de Enrique Diosso. Vamos a tirar al fuego todas las leyes, todas las organizaciones, todos los decretos, bla, 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 bla. Después dice, bueno, a lo mejor me he pasado, ¿no? Y dice dicho esto, tenemos que organizarnos. Es un proceso de organización y de desorganización que tiene un equilibrio inestable y cuya línea de optimidad es un poco difusa. Y entonces dice, tenemos que reconocer que cambiadas las circunstancias, debe modificarse la regla de conducta. Esto ya todo el mundo sabe, este nombre de Enrique Diosso, ¿no? Este eslogan. Pero es un eslogan, qué difícil es organizarse y qué difícil es no organizarse más de la cuenta y saber desorganizarse y saber crear y saber sustituir lo que has creado por otras cosas y no agarrarte a lo que has creado y no liderar por liderar y no construir cosas caducas que solamente son envoltorios externos. Qué difícil son todas estas cosas. Qué difícil es crear y liderar para un objetivo a largo plazo. Qué difícil es tener paciencia con las propias obras. Qué difícil es regar, crear, cuidar, abonar, esperar. Qué difícil es el liderazgo. Ya, acabé, Norma. Yo digo que el liderazgo comunitario, con su activismo, porque realmente era un activista, pero además era hiperactivo. Era un activista hiperactivo, ¿no? A lo mejor no hace falta tanto como él, ¿no? Pero con sus propuestas
apostólicas, con sus asociaciones, con la colaboración que él propone entre organizaciones. Todo esto yo considero que es un elemento carismático. De verdad que es carismático. Pero sí es casi lo más importante de Enrique de Ossó. Tu pregunta, ¿quién es Enrique de Ossó? ¿Es un fundador, es un maestro, es un pedagogo, es un espiritual, es un organizador, es un escritor, es un editor, es un propagandista? Nosotros creo que como familia teresiana, supongo que todo el mundo que está aquí forma parte de la familia teresiana, tenemos este componente muy infradesarrollado, ¿no? Creo que es muy interesante. Pero claro, a mí me pasa lo mismo. Cuando yo miro a Enrique, lo que él hizo, cómo él lo hizo, etcétera, digo, yo no puedo clonar lo que él hizo. No puedo hacer exactamente lo que él hizo, porque él me acaba de decir que cambiadas las circunstancias hay que cambiar la regla de conducta. Pero creo que tengo que reinterpretar y que reformular mi carisma para que dé respuesta a las necesidades de los tiempos y para ser capaces de liderar tú y yo y yo y lo otro y el otro y el otro como personas y nosotros como familia teresiana algunos procesos. ¿Cómo nos implicamos en la sociedad? ¿Qué objetivo social tenemos? ¿Qué objetivo tenemos como carisma? ¿No? Otra cosa, y que va en conexión con la parte del artículo ese por el que me invitó Norma, que hoy no hemos tratado. Nosotras no somos igual a ningún otro grupo como familia teresiana, pero tenemos concomitancias, tenemos cosas que son muy similares a otros, podemos colaborar con otros, a lo mejor podemos colaborar con otros grupos que tienen en común con nosotros la defensa de los derechos de la mujer, o el interés por la educación, o el interés por la justicia social, o la espiritualidad, o la educación y la interioridad. Tenemos que colaborar con mucha gente, tenemos que saber que podemos arrimar el hombro con otros, pero no podemos ser exactamente igual que ningún otro, ¿no? Porque nosotros somos nosotros. Y como ya he dicho antes de Enrique, tenemos que saber quiénes somos, también como grupo, ¿no? Y es muy difícil mantener el equilibrio entre lo que nosotros somos y lo que son los otros. Yo creo que como persona y como grupo tenemos que tener una identidad muy fuerte para bajar al ruedo de la sociedad actual sin que se nos coman otros valores, ¿no? Otras formas de hacer. Y entonces, con esto yo acabaría, pero a mí ver todo lo que hizo Enrique, lo que es el liderazgo y lo que es la identidad y todo eso, me deja pues un cuestionamiento, ¿no? ¿Y yo qué tengo que hacer ahí? ¿No? Entonces, como me ha dicho Norma que nadie preguntaría, le he dicho, pues ya preguntaré yo, ¿no? Y yo, y nosotras, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Cómo podemos vivir esto? Fíjense una cosa, el liderazgo como cualidad de cuando naces, igual que si tienes la nariz larga, algunas personas lo tienen y otras no. Eso no se nos puede pedir a todos que lo tengamos. Pero un liderazgo, saber quién soy y tener un objetivo de mejorar la sociedad y de trabajar con otros, de integración, de inclusión, de hacer camino en el mundo, esto lo podemos tener todos. Algunos de nosotros somos líderes o no, pero nosotros a lo mejor como organización sí que tenemos el carisma del liderazgo que Enrique de Ossó tuvo. ¿Lo ponemos en práctica? ¿A qué nos compromete? ¿Qué implica todo eso? Todo esto son preguntas que yo me hago y reflexiones que a lo mejor para la oración o para un día de retiro o todo eso, para mí son importantes. ¿Cómo vivo yo todo eso? ¿Cómo me implico en el mundo? Y cómo intento que mi liderazgo, entiéndase cuando yo digo mí, es de cada uno de nosotros, primero respete a los otros, que sean los otros quienes son,
con sus colores determinados, que mi liderazgo no haga que los otros sean yo, pero que mi liderazgo aporte algo al mundo y que otros sean capaces de colaborar comunitariamente en lo que nosotros somos. Bueno, ahora ya llevo 1 hora, o sea que acabo, y si alguien quiere contestar esta pregunta o hacer a otros otras preguntas, a lo mejor pueden o hablas tú, no sé. Y voy a dejar de compartir, ¿eh? ¿Vale? Sí, adelante. Y ya, bueno, pues ya nos... Ups, ya las perdí. Los perdí, las perdí, ya no sé qué hago. Ya estamos en galería. Pues muchas gracias, Gemma. Dejamos este espacio entonces para responder a Ya me la pasé, lo pregunta. siento, ya espero No, que no, no no se han está. dormido mucho. No, de verdad creo que es un buen momento para, por lo menos un eco, una resonancia ante esta pregunta, ante lo que hemos ido escuchando, tan interesante, ¿no? Y como muy preciso, unos rasgos muy concretos del liderazgo de Enrique, una invitación para nuestro ser líderes hoy. Así que las invito a que alguna o alguno que está por allí, Sixto, pueda hacer una resonancia, un eco, una respuesta u otra pregunta también. Voy a dejar que puedan activar su audio y así adelante. ¿Alguna novedad? Por allí aparecieron corazoncitos ante algunos comentarios que hacía Gemma. Yo O no sea, veía nada. ¿qué movió en tu corazón, no? Yo creo que es un tiempo de mucha reflexión en este tiempo de la sinodalidad y de el deseo de escuchar las voces del aporte. Pues así se va generando desde lo local y pequeño. ¿Quién se anima? Gaby Vázquez, te invito a Maru y luego Gaby. A mí se me hizo muy importante dos cosas. Uno, esto de que cuanto menos leyes o reglas es mejor, porque creo que es algo que se habla mucho en nuestro mundo, ¿no? O sea, menos palabras y más acciones. Pero qué difícil también es, ¿no? O sea, creo que es todo un reto, pero creo que todas deseamos esto, lo hemos deseado, lo hemos ido deseando, y hoy nuestro mundo de muchas maneras nos lo pide, ¿no? Y bueno, es un reto muy fuerte. Y la otra parte es ese de organizarnos y desorganizarnos, ¿no? Porque creo que es muy difícil en nuestra sociedad o en los núcleos donde participamos, donde vivimos. A veces estamos tan organizadas o tan asentadas que ya ni siquiera nos damos cuenta que hay algo que cambiar. O yo misma, ¿no? O sea, a veces yo misma también me miro así, que ya estoy tan organizada que ya no miro un poco más allá, y sin embargo, pues es algo que el padre Enrique dice, ¿no? Ese organicémonos. Nunca había oído desorganicémonos, o sea, no lo había pensado, pero sí, Enrique de Ossó se desorganizaba cada rato, pero se organizaba, ¿no? Es como hoy también se dice, hay que desaprender para aprender. Entonces, pues son muchas cosas que me quedan pendientes como para seguir analizándolo, viéndola. Me encantó el símil del árbol que usa el padre Enrique, ¿no? Porque el árbol aparece en muchas cosmogonías, muchas formas de ver la vida. Y entonces me gustó, me dejan pensando en muchas cosas, ¿no? Entonces, pues le agradezco a Gemma esta oportunidad de desorganizarme por dentro. Gracias. Gracias, Maru. Ustedes son muy pacientes de aguantar mi rollo. Gaby. Hola, pues nada, primero que nada, muchísimas gracias. Me encantó el espacio, me encanta aprender de Enrique. Me cautiva su persona desde hace muchísimos años y me gustó mucho esta exposición
que es así como un poco desafiante a los sentidos y a la reflexión, ¿no? Coincido de verdad impresionantemente con todo lo que dijo Maru, también yo apunté, o sea, yo apunté cuando me dijiste, ¿qué vas a que yo tenía que decir algo? Apunté rápidamente lo que más me había llamado la atención y era lo de las leyes. O sea, soy abogada de carrera, aunque ahora desde hace 14 y 3, 17 años estoy trabajando para el Teresiano en la formación y ya me he formado más en estas áreas, ¿no? Pero sí, la justicia, como que, aunque yo pueda ser injusta o algo así, que siempre la justicia corre por mis venas, ¿no? Así que lo de las leyes y las reglas me suena muchísimo y me encantó esta parte de mientras menos reglas, mejor. O sea, fue así como a un abogado díselo, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, el organizarnos y desorganizarnos y desaprender. Recordé mucho la canción, ¿no? De Desaprender la guerra. En ese sentido. Y bueno, algo que me conmovió profundamente es que de la parte en donde se habló del árbol teresiano, ¿no? En la revista, que él decía que ha dado sus flores y frutos, que estas flores, los escribí, embalsaman al mundo con sus celestiales aromas, que estos frutos sabrosos sean de salud para todas las gentes, cosas del tiempo y de la gracia de Dios. Y me conmueve mucho estar hoy en el aniversario 130 del Colegio América de Mérida, del que soy exalumna y hija de ese, ¿no? Me conmueve, ¿no? Cuánto trascendió de 1876 a 2023, cuando de verdad, ¿no? Algo nace de Dios. Yo creo que va a seguir, aunque no veamos los frutos. Y bueno, pues también, por último, porque ya hablé demasiado, es que estamos en tiempos, como dicen por ahí, todos, ¿no? Difíciles. Y creo que esto de colaborar con otros que coincidan con nosotros en algunos temas coincidentes, creo que puede ayudar mucho. En el tema del planeta y salvar al planeta, ya no pueden haber acciones individuales, ya se necesita la colaboración de todos, ya no se puede estar solos, pero sin perder la esencia. Y también me quedo con el cuestionamiento y el desafío de reflexionar, y yo, ¿cómo colaboro? ¿Qué tengo que desaprender para actualizarme a los tiempos de hoy? Y eso de verdad me deja con la reflexión y con la tarea. ¿Cómo me implicaré en el mundo y cómo haré que los que están en mi alrededor o en mis manos o los alumnos puedan implicar también, respetándolos, ¿no? Sin apagarlos. Y bueno, pues eso. Pero muchísimas gracias, me encantó. Gracias, Luli. A ver, una tercera aportación, eco resonancia. ¿Quién quiere? María Teresa, adelante. Bueno, buenas tardes. Pues yo creo que es un gran compromiso, ¿no? Yo ahorita escuchando y leyendo lo que dice Enrique, y me gustaba mucho lo de Maru, ¿no? A mí me hizo mucho ruido el organizar, ¿no? Porque creo que las teresianas, bueno, yo que tengo poco tiempo, tengo aproximadamente 8 años, he visto que es organizar, organizar y organizar, ¿no? Entonces, creo que eso ya a nuestros jóvenes como que es aburrido, ¿no? Y creo que en el tanto organizamos esta organización para que no se nos desorganice lo que ya tenemos organizado para organizar. Creo que perdemos de vista a nuestros chavos, ¿no? Nuestros chavos son más inmediatos ahora, ¿no? Entonces, sin perder la esencia, yo creo que hay que desaprender, ¿no? Adaptarnos. Yo ya para la edad que tengo, pues sí es un reto, ¿no? Es un reto desaprender y organizarme menos para tomar más en cuenta a mis chavos, ¿no? ¿Qué es lo que les importa a ellos?
porque si les platico tanto, si les digo tanto orden, tanta ley, pero esto, si no lo haces, te va a pasar esto, si esto, eso también los aleja, ¿no? Los aleja. Entonces creo que facilitarles más las cosas, ¿no? Ese para mí es un reto. A mí se me hizo mucho ruido. Híjolas, pues sí, tengo que desorganizarme más, ¿no? Porque en organizar mi clase muchas veces, pues puedo perder de vista a mis alumnos, ¿no? Y ahí los pierdo. Entonces creo que ese es un reto muy padre, ¿no? Para mí fue muy enriquecedor, Jenna. Muchas felicidades, gracias. Muchísimas gracias. Quisiera leer unos comentarios que escribieron en el chat. Nos dice Ángeles Muñiz, gracias por acompañarnos desde Paraguay. Dice, gracias Gemma y Normi. Llegué tarde, pero no era para dormir. Ser buen líder que genera libertad y responsabilidad es difícil y ajustar la organización a ello es un arte. Gracias. Todo un arte. Muchas gracias, Ángeles. Sixto Recuerdos. López nos dice, muchas gracias. Seguimos bajo la sombra de ese gran árbol plantado que nos refresca y nos da fuerza para estar. Así es, gracias Sixto. Gaby desde Lagos de Moreno y León dice, mi audio no me sirve, pero me quedo profundamente agradecida. Esto que ya comentaron de desorganizarnos para organizarnos es como abrir el panorama, como lo hizo el padre Enrique, ver lo global y dar respuestas locales concretas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues yo creo que sí nos ha movido, ¿no? Interiormente, nos ha refrescado, nos invita a profundizar, a asociarnos y a pensar juntos y a colaborar, pues para que podamos dar respuestas a nuestro mundo actual, ¿no? Y lo que decía Gemma es esto que puede parecer contradictorio, pero que el arte es ver cómo enlazar lo creativo con lo organizado. Entonces, bueno, y los sistémicos, por supuesto. No sé si alguien más, si no, pues ya nos despediríamos de este espacio. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, estoy viendo las ventanitas. Yo creo Parece que ya nos podemos parece ir, que ya. estamos cansados. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Gemma, por A compartirnos ustedes. esto. Gracias. Gracias a cada una y a cada uno que estuvo. Gracias, Gemma. Gracias, Normis. Gracias. Y gracias a quienes lo verán después. Y bueno, pues que esto se multiplique y nos lleve a enredarnos y asociarnos y a compartir propuestas actuales concretas. Que tengan muy buen sábado. Feliz cierre del mes de nuestro. Chao. Gracias.